Muy buenos días para todos. Nos están escuchando. Es que habían unos en el chat me estaban indicando que no había sonido. Listo, entonces vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. En nombre propio y de mi planilla, les deseo una cálida bienvenida. Mi nombre es Jamie Caldas y seré la moderadora en este espacio de formación. El día de hoy trataremos temas importantes para nuestros aportantes independientes. Este tema es el tema de planillas de corrección. Nuevamente le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a este espacio. Les recuerdo que si tienen alguna duda o tienen algún inconveniente durante el desarrollo de la sesión, pueden ir dejándolas en el espacio de PIR que se encuentra en la parte superior del menú de la presentación. Importante, esta sesión está siendo grabada y será dispuesta en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y activen las notificaciones para que estén al día y al tanto de todos estos espacios de formación que miplanilla.com habilita para ustedes. Sin más preámbulo, y como es un compromiso, mi planilla siempre está dispuesta a traer personas expertas en el tema de la seguridad social. Es por eso que hoy nos acompaña
Tatiana Sánchez como nuestra conferencista. Ella es abogada con una especialización en comunicación estratégica. Tatiana cuenta con más de 11 años de experiencia en el tema de la seguridad social. Ha estado interviniendo con diferentes actores en el tema de seguridad social, lo que le permite o le da una visual amplia en los temas de planillas de corrección y los ajustes. Sin más preámbulos, Tatiana, el espacio es todo tuyo. Bienvenida y bienvenida a todos. Hola Jamie, gracias por tu presentación. Gracias a todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Vamos a tratar un tema de suma importancia que nos parece muy viable para que ustedes lo tengan en el radar y es qué pasa cuando tengo que hacer una planilla de corrección. Entonces aquí vamos a poner sobre la mesa todo el tema normativo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Vamos a compartir la presentación. Por favor, me confirmas, Jamie, si ahí están viendo la presentación. ¿Eres tan Sí, amable? señora. Sí, señora. Perfecto, listo. Muchas gracias. Por favor, recuerden que en nuestro canal de YouTube va a ser dispuesta la grabación de esta sesión, lo que va a permitir que ustedes tengan las memorias a la mano en el canal de YouTube. En YouTube nos consiguen como mi planilla con seguridad social. Entonces, súper sencillo, invitadísimos a que se suscriban en nuestro canal porque entendemos que somos todos aportantes independientes, entonces súper atentos cada vez que subamos un video, ¿listo? Bueno, para dar inicio a la sesión, vamos a contarles cuáles son los tipos de planilla que nosotros podemos como independientes hacer en el momento en que tenemos una corrección. Es importante que ustedes tengan esta forma teórica o cómo lo denomina la norma, cómo denomina la norma esa planilla de corrección, para que en el momento en que ustedes la liquiden sepan cómo lo están haciendo, porque puede que en la plataforma ustedes encuentren o en el encabezado de su planilla ustedes encuentren planilla N. Entonces van a decir a qué hace referencia. Entonces, parte de esta sesión es que ustedes aprendan todo este tecnicismo que nos trae la norma porque es importante, ya que así está en la plataforma. ¿Listo? Para las planillas de corrección vamos a encontrar dos tipos de planilla N, una en la que nos va a permitir corregir valores, IBC y demás, ya vamos a ver cuáles son las correcciones que puedo hacer, y otra en la que puedo hacer la corrección de novedades. ¿Listo? También vamos a ver una parte que no puedo hacer a través de la planilla pila, porque a través de la planilla pila no puedo hacer todo tipo de correcciones que se nos ocurran o que queramos hacer. También vamos a traer para finalizar la sesión las planillas de mora y las planillas de sentencia judicial. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con la planilla N de corrección. Importantísimo. N de corrección es como lo denomina la resolución 2388, que es la resolución que rige toda la parte de pila. En la planilla de corrección nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer valga la pena la redundancia, la corrección de esos errores de IBC o del ingreso base de cotización o de esos ajustes que necesitamos hacer en el IBC. Fijémonos que no siempre nos equivocamos en el IBC, que a veces yo pongo un salario mínimo porque eso fue lo que recibí, pero cuando me doy cuenta en mi banco, cuando todo hago la suma de todo lo que recibí en el mes, me doy cuenta que debo hacer el aporte a la seguridad social por un mayor valor. Entonces vamos a poner un ejemplo para poder dejarlo sobre la mesa y es. Cuando nosotros hacemos el pago de la planilla, vamos a poner un ejemplo, lo hicimos sobre el salario mínimo, pero recibí una cuenta de cobro, recibí un pago adicional, no mensualicé todos mis ingresos y lo que pasó es que me di cuenta que yo recibí en el mes una suma de 10 millones de pesos. Recordemos que los aportantes independientes estamos obligados a cotizar mínimo sobre el 40% del total del ingreso que recibo en el mes y máximo pues hasta el 100% de lo que yo requiera. Entonces, para el ejemplo de que yo recibí 10 millones y había pagado sobre un salario mínimo, pues tendré que hacer una planilla de corrección en la que diga, sí, yo pagué sobre un salario mínimo, pero necesito hacer esa corrección sobre 4 millones de pesos, que es mi IBC real, ¿listo? Entonces, a través de la planilla tipo N vamos a poder hacer ese tipo de corrección del IBC. Nosotros también tenemos en nuestro canal de YouTube sesiones en donde ustedes van a encontrar cómo se hace eso en la plataforma o instructivos, invitarlos a que nos visiten en www.miplanilla.com para que encuentren el instructivo de cómo hacer una planilla de corrección.
Ahora bien, ¿qué más podemos corregir nosotros? La tarifa de ARL. Fíjense que la ARL tienen 5 tipos de tarifa, de la más bajita a la más alta. Puede que cuando yo me inscribí como independiente me hayan dicho que la categorización de mi actividad es una tarifa tipo 3 en la ARL. Todos nosotros los independientes cuando necesitamos ARL vamos y hacemos la afiliación en línea en cualquiera de las administradoras que tenemos en Colombia. Y cuando nosotros hacemos la categorización o le decimos cuál es la actividad económica que estoy desarrollando, la ARL me dice su tipo de tarifa es la uno, la 2, la 3, la 4, la 5. Vamos a poner en el ejemplo la tarifa tipo 3. Pero sucede que cuando liquidé la planilla, yo le puse tarifa tipo 1, no me di cuenta y pagué con la tarifa tipo 1 la actividad de riesgos. Entonces la ARL, posterior a que recibe el pago de la planilla pila, les va a decir a todos los independientes o a los independientes, oiga, usted tiene una tarifa tipo 3 y me pagó tarifa tipo 1, que es una tarifa más bajita de lo que puede ser la 3. Entonces, a través de la planilla de corrección, yo podré decir, voy a hacer un ajuste de esa tarifa para que el ajuste de la tarifa para que ustedes puedan hacer esa corrección. ¿Listo? ¿Qué puedo corregir? Las novedades de ingreso y retiro. Y ahorita más adelante vamos a ver la planilla N de corrección de novedades para que ustedes sepan en qué momento puedo yo hacer esa novedad de ingreso o esa novedad de retiro sin tener que hacer ningún pago. Ahora, ¿qué más puedo corregir? Otras correcciones que me trae la planilla tipo N. Puedo corregir el tipo de cotizante, subtipo de cotizante y días reportados en la planilla inicial. Puede que yo haya puesto, para poner el ejemplo de los días, puede que yo haya puesto que ingresé el 20 y pagué del 20 al 30, pero no ingresé el 20, realmente ingresé el 10. Entonces, tendré que hacer un ajuste de esos días. ¿Listo? ¿Cómo corrijo un subtipo de cotizante? Por error yo puse que la persona era pensionado, que yo como independiente soy pensionado, pero yo no he recibido la pensión. Entonces, puedo quitar ese subtipo de cotizante para hacer mi aporte a pensión correctamente. Y el tipo de cotizante, recordemos que los 3 tipos de cotizante independiente son el independiente, el independiente cuenta propia, que es el independiente tipo 3, el independiente tipo 57, que es con un contrato diferente a prestación de servicios personales, y el independiente tipo 59, que es independiente con contrato de prestación de servicios superiores a un mes. Listo. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué es importante en este caso? Que ustedes tengan la posibilidad de saber que si yo tuve un error en el tipo de cotizante, en el subtipo de cotizante o en los días que reporté, también podré hacer el uso de la planilla. Vamos a centrarnos en este momento en qué es importante tener en cuenta para la planilla tipo N de corrección. La planilla de corrección no se puede utilizar cuando se necesiten devolución de valores. Es importante que sepan que a través de la planilla pila, si yo pagué un IBC superior, voy a poner un ejemplo, mi salario era 1.423.500 y por error puse 1.900.000, pues no podremos hacer a través de la planilla pila la solicitud de devolución de los valores pagados. Segundo, que es importante tener en cuenta que nosotros como operador de información vamos a hacer la validación normativa que tenemos y es los topes mínimos y los topes máximos que tenemos. No es posible para nosotros dejar que una planilla se pague por menos de un salario mínimo o por más de los 25 salarios mínimos, así las personas quieran pagar. Nosotros somos una plataforma bastante robusta en todo el tema normativo. Entonces, ustedes pueden estar tranquilos que cuando liquiden su planilla con miplanilla.com, ustedes están haciendo todos los pagos acorde a la norma, lo solicita, ¿listo? Y cuando nosotros hacemos una planilla de corrección después de la fecha límite de pago, vamos a hacer la liquidación de los intereses de mora a que haya lugar cuando se pague, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Y la sesión nos decía al inicio y es, si tienes varios contratos y necesitas hacer un ajuste porque no lo incluiste en el pago inicial, ¿qué sucede? Vamos a poner un ejemplo para dejarlo mucho, mucho más claro. En el mes de septiembre, nosotros recibimos o una persona tiene 3 contratos. Cuando tiene esos 3 contratos, pues debe hacer la mensualización de los contratos y pagar como mínimo sobre el 40%. Pero Tatiana tenía fecha de pago máxima el 6 de octubre y el 6 de octubre aún no había hecho la mensualización de los contratos, entonces hizo el pago de la planilla por un salario mínimo. ¿M?
Cuando se da cuenta o hizo toda la mensualización de los contratos, se dio cuenta que el valor que recibió en septiembre fue de 10 millones de pesos. Un poco como el ejemplo que les puse al inicio y es, tendrá que hacer la corrección para poder pagar la planilla sobre un IBC de 4 millones de pesos, teniendo en cuenta que ya pagó un salario mínimo. Entonces, es aquí en donde ustedes pueden hacer esa corrección. Si tienen más contratos que ingresaron en el mes que están liquidando, podrán hacer la corrección de ese IBC. Importante, ¿por qué hacer la corrección? Recordemos que la UGPP es la unidad de gestión de parafiscales y ellos son los que están pendientes que en lo que nosotros recibimos como independientes acá en Colombia se pague la seguridad social. Entonces es mejor que ustedes puedan hacer esas planillas de corrección previo a que tengan algún requerimiento de la UGPP. Si ya tienen un requerimiento de la UGPP y necesitan hacer la corrección, pueden hacerlo a través de la planilla tipo N. Bienvenidos e invitadísimos que nos escriban, nos consulten, visiten nuestra página para que ustedes sepan cómo hacer esas planillas de corrección. Entonces vamos a estar disponibles en todos los canales de atención. ¿Listo? Disposiciones comunes de la planilla tipo N. Importante tener en cuenta esto. La planilla de corrección solo puede ser liquidada a través del operador con el cual se liquidó en la planilla inicial. Si ustedes en la planilla inicial pagaron a través de miplanilla.com, es importante que sepan que esa corrección se debe hacer a través del mismo operador, en este caso miplanilla.com. No podrán hacer la corrección en otro operador. ¿Listo? Como les mencionaba hace un momento, vamos a realizar todas las validaciones que nos trae la norma para que ustedes estén seguros que siempre van a pagar acorde a lo indica la normatividad para la planilla pila y que cada periodo que ustedes quieran corregir deberán tener una planilla de corrección. Es decir, yo no puedo hacer una planilla de corrección diciendo es que de enero a septiembre recibió mayor valor y quiero corregir en una sola planilla todo lo que recibí y demás. Tendré que mensualizar los contratos. Si necesito corregir enero, hago una planilla de corrección para enero. Si necesito corregir febrero, tendré que hacer una planilla de corrección para febrero. Lo mismo para marzo, abril, junio, julio y los meses que se necesiten corregir. No es que tengan que ser todos los meses, es para los meses que el cliente necesita corregir. Hay una persona que nos escribe aquí y es que no entendió si tiene varios contratos, suma todos los ingresos en uno y sobre esos paga una sola planilla. Así es. Fíjense que los independientes no podemos hacer el pago de varias planillas o pago de una planilla por cada contrato que tenemos. Vamos a poner un ejemplo, un maestro de universidad. Puede que tenga clases en la universidad uno, también dicta clases en la universidad 2 y luego dicta clases en la universidad 3. Eso no significa que pague una planilla por lo que le pagan en la universidad uno, otra planilla en la universidad 2 y otra planilla en la universidad 3. ¿Qué nos dice la norma o qué debemos hacer en la planilla pila? Deberé sumar todos los ingresos, mensualizar todo lo que recibo por la universidad uno, la 2 y la 3 y sobre eso debo pagar como mínimo el 40% de ese ingreso. ¿Listo? Como mínimo. ¿Y por qué hago la aclaración como el mínimo? Para el ejemplo. Si recibo en el mes 10 millones de pesos, tendré que pagar sobre un IBC de 4 millones de pesos. Pero hay personas que dicen, yo quiero hacer el aporte de todo lo que recibo a mi fondo de pensiones, a salud y demás. Yo quiero hacer el aporte sobre los 10 millones que recibo, entonces puedo hacerlo. Lo que me dice la norma es que debe ser mínimo sobre el 40% del total recibido. Entonces, para responderle a Mauricio es, solo se paga una única planilla por todo lo que la persona recibió en el mes, incluyendo de más ingresos que tengan. Vamos a poner el mismo ejemplo del profesor. Dicta clases en la universidad uno, 2 y 3 y recibe arriendos del inmueble uno, recibe arriendos del inmueble 2 y también tiene otros ingresos porque tiene venta y tiene venta de algún producto y también recibe ingresos como independiente que es importante que ustedes sepan. Si ustedes me colocan en mi planilla.com que reciben un salario mínimo, yo les creo. Yo no tengo contra qué validar si el profesor recibió más ingresos o menos ingresos. Es responsabilidad del aportante que nos diga sobre qué valor va a liquidar la planilla. ¿Listo? El tope máximo que se recibe en mi planilla.com, o lo que les dice la norma, son 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes y lo mínimo que se debe pagar es un salario mínimo. Son ustedes los que nos dicen sobre qué IBC pagar, pero nos dicen ya el IBC sobre el cual van a liquidar la planilla.
Para el ejemplo, si recibo 10 millones y voy a pagar sobre el 40%, que son 4 millones, y me colocan 4 millones, yo les creo. Si me colocan 6, también les creo. Y si me colocan un salario mínimo, también les creo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, que es responsabilidad del aportante que coloquen ese valor o ese IBC por el cual van a pagar la planilla. ¿A qué hace referencia esta sesión? Que si yo por error puse un salario mínimo, por cualquiera que hubiera sido la razón, porque no había mensualizado mis ingresos, porque no había recibido el pago, porque estaba fuera del país y no conocía cuánto me había ingresado, por cualquiera que sea la razón, o porque tengo un requerimiento de la UGPP, cualquiera que sea la razón, ustedes podrán hacer esa corrección a través de miplanilla.com. ¿Listo? Hay otra parte que es importante que ustedes tengan presente y es las planillas, perdonen, antes de pasar al siguiente tema, dentro de las disposiciones comunes está que se puede utilizar y liquidar varias planillas de corrección para el mismo periodo. Es decir, si ustedes van a corregir de un salario mínimo a 2 millones y luego después de haber hecho la de corrección de 2 millones se dieron cuenta que no eran 2 y no eran 5, entonces pues, se podrán hacer varias planillas de corrección y cada una liquidará los intereses de mora. ¿Listo? Y en todos los casos, los registros de lo que yo pagué versus lo que voy a pagar deberá ser igual o superior al pago. Recuerden que les decían hace un momento y es a través de la planilla pila yo no puedo hacer correcciones que me impliquen devoluciones a pagar. Entonces nosotros en miplanilla.com nos vamos a asegurar que cuando ustedes hagan una corrección sea superior a lo que ustedes ya pagaron inicialmente. Hay otra parte y es la planilla N de novedades sin aporte, importantísima para todos los aportantes independientes. Y antes de contarles sobre esta planilla, les voy a poner una casuística que nos pasa mucho a los independientes. Nosotros los aportantes independientes somos los responsables de hacer las afiliaciones en las administradoras. Una vez hacemos las afiliaciones en las administradoras, lo que hacemos es realizar el pago de la planilla y lo hacemos por el mejor operador que tenemos, que es miplanilla.com. ¿Listo? Pero sucede que ese aportante independiente, por una o varias razones, dejó de pagar. ¿Por qué? Porque consiguió ya un trabajo formal o porque ya no puede pagar más su seguridad social o simplemente a partir de ese mes no va a pagar más la seguridad social y no lo necesita. Tengan presente, por favor, todas las personas que están acá conectadas y es así como ustedes hacen su afiliación en la administradora, debemos reportar que ya no voy a pagar más porque me voy a retirar. ¿Por qué? Porque si voy a poner un ejemplo, yo me afilié en la administradora en junio y empecé a pagar mi planilla en junio, julio, agosto, septiembre y en octubre yo dije, no, yo ya no pago más porque yo conseguí un trabajo formal, para el ejemplo, o ya no tengo cómo pagar más, o ya no tengo ingresos como independiente, ya no trabajo en las universidades y no tengo ingresos. Tengo que reportar la novedad de retiro porque si no la reporté, pues la administradora dice que súper que se afilió en junio, me pagó juiciosa junio, julio, agosto, septiembre y ¿qué pasó en octubre? Está en mora. ¿Qué pasó en noviembre? Está en mora. ¿Qué pasó en diciembre? Está en mora. ¿Cómo hago ese reporte de la novedad de retiro? Fíjense que para el ejemplo que les acabo de dar y es, en octubre yo dije, ya no voy a pagar más. En octubre yo qué tengo que haber hecho? Haber pagado lo de septiembre. Entonces tengo dos opciones. La primera es, la primera es, si estoy dentro del periodo que debo pagar, que para este ejemplo es octubre, yo podré hacer una planilla de novedad sin aporte. Voy a ponerle aquí un puntero láser que lo tengo y es, voy a hacer una planilla en donde voy a poner una novedad sin aporte de retiro. Importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando pongo la novedad de retiro y le doy clic a la planilla como si la pagara, esto, le estoy notificando a las administradoras y veo que por ahí alguien me escribió como yo me afilié y me siguen cobrando. Cuando yo notifico el retiro a través de mi planilla.com o a través de mi planilla pila, lo que estoy diciendo a la administradora es me estoy retirando, ya no voy a pagar más. Entonces, esta planilla N de novedades sin aporte cobra mucha importancia para todos los independientes que van a dejar de pagar o que se afiliaron, que se pagaron y no pusieron la novedad de ingreso. Yo sé que hemos escuchado el término cálculo actuarial y es porque no colocamos la novedad de ingreso en el momento de que estoy liquidando la planilla. Entonces, este tipo de planilla N, aportes sin novedades sin aporte, me va a permitir reportar ese ingreso o ese retiro para decirle a las administradoras que ya no voy a pagar más. Condiciones generales. Primera, ojo, la más importante y es
Esta planilla se debe presentar a más tardar el último día hábil del mes de pago. Si yo, estando del 1 al 30 de octubre, sé que no voy a pagar septiembre, pues liquiden una planilla N de novedades sin aporte para decirle a la administradora. Pero si yo me acordé por allá en noviembre o en diciembre que yo no iba a pagar nada de septiembre, pues ya tendré que liquidar una planilla con pago para poder hacer el reporte de esa novedad. ¿Listo? Ojo con esta casuística, perdón, porque le sucede a muchos independientes si es que se afilian a las administradoras, pagan su perjuicioso su planilla, pero nunca reportan la novedad de retiro. Y esa novedad de retiro me genera mora en las administradoras. Muy a pesar de que entre una persona a trabajar y pague su salud y demás, si está bajo su número de documento que está en mora, no le atienden, por ejemplo, en los servicios de salud. Entonces, ojo con esto, súper, súper importante que ustedes lo tengan presente, ¿listo? Recuerden, tienen una planilla en donde no van a pagar. Si yo estoy dentro de octubre y mi fecha límite de pago sé que siempre es el día 6 y el 6 de octubre no voy a pagar porque ya no tuve ingresos en septiembre, pues hago una planilla N en donde no tengo que pagar nada. Ojo con esto, por favor. Importante, es la presentación a más tardar el último día hábil de pago del mes. Veo que varias personas nos están escribiendo. Al final de la sesión vamos a tomar un blog, un espacio para hacer como resumen de preguntas o respuesta de preguntas. Trataremos de abordar la mayoría de preguntas. Jamie, yo sé que nos ayuda ahí tomando la nota para que podamos tenerlas al final de la sesión. Entonces, súper conectados para hasta el final para que por favor nos dejen sus preguntas ahí. Hay casos muy puntuales, muy específicos, porque veo como que tengo un ingreso, tengo la UGPP y demás. En estos casos que son tan específicos, y los invitamos a que a través de su usuario, de sus redes sociales, Instagram o Facebook, nos escriban a miplanilla.com porque tenemos agentes que les están contestando cómo hacerlas, esas planillas de corrección o poder resolver esas dudas. ¿Por qué? Porque pues esos son datos personales que no se pueden publicar y no puedo decir tal persona me escribió que tiene un requerimiento y demás y demás. ¿Listo? Entonces, por favor, déjenos sus preguntas aquí en la parte superior de sus pantallas que dice chat. Si están desde el celular, tres punticos, dice chat. ¿Listo? Vamos a tocar un tipo de novedad supremamente importante que nació con la reforma laboral, que nació con la reforma pensional, perdón, quedó viva en la reforma pensional y la reforma laboral vino y la reglamentó. Personas que tengan contrato de prestación de servicios. Ojo con esto, si usted tiene un contrato de prestación de servicios, présteme atención en este momento. Fíjense que cuando tengo un contrato de prestación de servicios, yo puedo acordar con mi contratante que me retenga el pago de la seguridad social y que sea el contratante el que paga la seguridad social. Hasta ahí estamos perfecto. Yo soy un contratista, mi contratante me va a pagar, acuerdo con él que me retenga lo de la seguridad social y que sea el contratante el que pague la seguridad social. Hasta ahí está perfecto. Cuando yo termino ese contrato de prestación de servicios, mi contratante deberá poner una novedad de retiro para decir que ya no tiene ese contrato conmigo, que soy el contratista. ¿Qué novedad de retiro coloca? Coloca la novedad de retiro en T. Pero eso no significa que yo como independiente quede retirado de las administradoras. Si usted es un contratista que tiene su contratante que le retiene y paga la seguridad social, tenga presente que usted como independiente, cuando termine ese contrato con esa empresa, deberá tener su usuario en miplanilla.com o en los operadores de información por donde usted paga en miplanilla.com y deberá decir el número, el último número de planilla que pagó ese contratante para que usted pueda reportar esa novedad de retiro. ¿Por qué? Vamos a poner el mismo ejemplo del profesor. Tengo un profesor que tiene contrato de prestación de servicios con la Universidad 1, con la Universidad 2 y con la Universidad 3. Puede que esa universidad uno le retenga y pague la seguridad social. Entonces, fíjense que cuando la universidad dice, yo ya no tengo más contratos con Tatiana, la universidad uno, no, ella no me puede retirar. Ese contratista, ese contratante, perdón, no puede reportar una novedad de retiro porque me afectaría el contrato que tengo con la universidad 2 y que tengo con la universidad 3. Esa es la razón por la que nos parece importante que ustedes sepan que si son contratistas y su contratante le retiene y le paga la seguridad social, tenga presente que usted como independiente debe crear un usuario en el operador de información
¿Para qué? Para que pueda reportar la novedad de retiro, porque sus afiliaciones siguen vigentes. Y si usted deja de pagar, las administradoras van a empezarle cartas diciéndole que está en mora. Y no vayan a pensar que el contratante, por haber reportado esta planilla o este retiro en T, en donde dice que ya terminó el contrato, me está retirando de las afiliaciones de seguridad social. ¿Listo? Importantísimo que tengan esto presente. Si tienen dudas, preguntas, déjenla en el chat de esta porque nos parece importantísimo. Y si tienen más dudas y consultas, nos pueden visitar en www.miplanilla.com, centro de ayuda. Ahí tenemos el caso. ¿Listo? ¿Qué no puedo hacer a través de la planilla pila? Importantísimo que sepamos qué no puedo hacer. No puedo hacer corrección de los datos básicos del aportante. Si yo soy un independiente y tengo a cargo servicio doméstico o empleados, yo no puedo corregir ni mi tipo, ni mi número de documento, ni mi actividad económica, ni mi dirección. ¿Listo? ¿Qué no puedo corregir por pila? Los datos básicos del cotizante que tenga, sea que yo sea el cotizante independiente o que tenga personas, que yo como independiente tenga personas a cargo. ¿Cómo puedo tener personas a cargo? Servicio doméstico, tiempo parcial, puedo tener personas que trabajan para mí y demás. No podré corregir nada de lo que ya pagué de una persona. Si cuando liquidé la planilla le pagué mal bajo otro nombre, pues eso no se puede corregir. O le pagué bajo otro tipo y número de documento, eso no puedo corregir. ¿Listo? Tampoco puedo corregir códigos de departamento. No puedo corregir códigos de las administradoras. Ojo con esto. Ay, es que yo tenía que pagar a EPS compensar y pagué a Sanitas. En la planilla de corrección puedo cambiar la administradora. Normativamente no se puede. ¿Sí? No se puede hacer ese cambio o esa corrección a través de la planilla pila. Que tampoco puedo corregir las fechas de las novedades. Solo podré corregir fechas de las novedades si cuando haga la corrección me implique un valor a pagar. No puedo corregir número de horas laboradas, no puedo corregir datos del cotizante principal cuando tengo a cargo una UPC adicional de salud y tampoco podré corregir los intereses de mora que se liquiden de las planillas. ¿Listo? Ya vamos a hacer, ya vamos a tocar una parte de planillas de mora. ¿Listo? Todas estas correcciones que les acabo de mencionar deben ser tramitadas de forma directa con las administradoras del Sistema General de Seguridad Social y cada administradora le indicará el procedimiento a hacer. Si yo pagué mal el tipo y número de documento de un empleado mío de servicio doméstico, pues tendré que hacer la corrección con la administradora porque a través de pila no la puedo hacer. Recuerden que esta sesión va a quedar dispuesta en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan hacer la consulta de todo el material. Planillas M de mora. ¿Cuándo utilizo el pago de las planillas M de mora? La planilla de mora es una planilla que me permite hacer el pago de una o varias administradoras en las que se haya presentado ausencia total de pago. Pero importante, hay un asterisco grande que nos trae la norma y es, esta planilla solo se puede liquidar para periodos anteriores en salud, marzo 2014. Tatiana, es que yo quiero pagar solo fondo de pensiones del año 2020. ¿Puedo hacerlo a través de una planilla de memoria? No, señor. Solo se puede hacer para periodos de salud marzo 2014 hacia atrás, 2013, 12, 11, 10, 9, 8, 7. ¿Listo? Esa planilla tipo N me permite hacer el pago de una o varias administradoras. ¿Listo? Esta planilla tipo M no me sirve para hacer una corrección de una planilla tipo N porque si lo que yo quiero es corregir un valor que ya pagué, tengo que hacer es la planilla tipo N. La planilla M es cuando tengo ausencia total de pago. En el operador de información vamos a liquidar esos topes mínimos y topes máximos de pago de la seguridad social. Para recordarles, el tope mínimo en seguridad social es un salario mínimo y el tope máximo en seguridad social son 25 salarios mínimos. Esta planilla genera intereses de mora desde la fecha máxima límite de pago de la planilla hasta la fecha real del pago. ¿Listo? Y para finalizar, los valores aquí ya tienen intereses de mora. Vamos a dar un ejemplo de este tipo de planilla. Pedro Pérez necesita hacer el pago de su administradora de pensión para el año 2010 y 2011 porque se dio cuenta que no realizó esos aportes, tuvo los ingresos y necesita hacer el pago de la administradora de pensión. Entonces,
Como es 2010 y 2011, me dice que para periodos de salud, para periodos anteriores a marzo 2014 hacia atrás, podrá utilizar la planilla M Mora, podrá hacer el aporte de esas administradoras en las cuales presenta ausencia de pago, pensión, salud o riesgos o caja de compensación, sea una o varias administradoras. ¿M? Para el ejemplo, Pedro solo necesita hacer el aporte a fondo de pensiones. Tendrá que saber, Pedro, que debe liquidar una planilla por cada periodo. Si va a liquidar todo 2010 y todo 2011, deberá hacer una planilla por enero, una por febrero, una por marzo, etcétera, etcétera. Importantísimo, esta planilla tipo N va a ser responsabilidad del aportante el buen uso de la planilla y el correcto reporte de la información. ¿Por qué les hacemos este asterisco grandísimo acá? Porque esto no significa que cuando yo quiera hacer el pago, pueda hacer pago a través de la planilla tipo M de manera indistinta. Yo tendré que averiguar con mi fondo de pensiones cómo puedo hacer el pago y demás. ¿Por qué? Porque acá me están preguntando y veo acá en el chat que nos dicen, ¿esta planilla M es lo mismo que la planilla de Soy Actuario? Y la respuesta es no. Las planillas de Soy Actuario se liquidan a través de la planilla tipo Z, que son planillas de cálculo actuarial. ¿Listo? Ojo que son dos conceptos diferentes. Esto es, y acá les estamos contando qué es la planilla tipo M, no diciéndoles para qué se debe utilizar. Entonces, será responsabilidad del aportante ese buen uso de la planilla y la correcta liquidación de la información. ¿Listo? Para finalizar, tenemos una planilla de sentencia judicial. Ojo con estas planillas de sentencia judicial que le aplican a los independientes y yo sé que en redes sociales tenemos mucho y es cuando tenemos personas a cargo. La planilla de sentencia judicial solo le aplica a los independientes que tienen personas a cargo. ¿Por qué? Porque a veces esas personas de servicio doméstico que prestaron el servicio un tiempo o las personas que hacen empleados, que yo soy independiente y tengo unos empleados a cargo y yo no pagué esos aportes a seguridad social, pues esas personas cuando tienen una demanda y el juez en su resuelve o en su decreto, lo que nos indica es que a nosotros como independientes debemos pagar una seguridad social, se usa a través de la planilla tipo J, solo en los casos de sentencia judicial. ¿Listo? Importantísimo, es sentencia judicial solo aplica para esas personas o esos independientes que tienen a cargo personas, porque no aplica sentencia judicial para mí misma como independiente, sino para esas sino para esas personas que se tienen a cargo. Entonces, cuando se tiene sentencia judicial de un juez de la República, podrá ser por un reintegro, por un contrato de realidad o por reliquidaciones. Importante, si esa sentencia judicial dice que debe pagar a Colpensiones, primero y antes de efectuar el pago, valide con Colpensiones si es conveniente hacer la planilla tipo J o a través de qué tipo de planilla debe hacer el pago. ¿Listo? Tiene una restricción importantísima y es que esa planilla tipo J solo se puede hacer a partir de 2 periodos anteriores a la fecha en la que estoy liquidando. Es decir, estando en octubre podré liquidar las planillas de julio para atrás. ¿Listo? Entonces aquí les dejamos un breve ejemplo para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, ya para finalizar, vamos a hacer este espacio de preguntas en donde ustedes nos van a poder contar todas esas cositas que tienen dudas, que tienen preguntas. Dejemos unos 10 minuticos para que podamos responder preguntas. Mientras contestamos las preguntas, les vamos a dejar un código QR para que ustedes, por favor, nos ayuden a evaluar esta sesión y nos ayuden a mejorar la experiencia. Ya en unos minutos lo ponemos aquí en el chat para que las personas que están desde el celular consulten el chat y por favor nos ayuden a diligenciar la encuesta. ¿Listo? Jamie, adelante. Súper bienvenida a las Gracias. preguntas que tengamos acá para nuestros participantes. Gracias, Tatiana. De verdad, esta información es muy importante. Pues a raíz de eso quiero compartirte algunas de las preguntas que nos han dejado nuestros aportantes. La primera, Juan Ramos nos pregunta, bueno, en el año 2020, durante la pandemia del COVID, que permitió que los empleados e independientes cotizaran al 3% del ingreso base de cotización a pensión durante los periodos de abril y mayo, en lugar del 16% que habitualmente se realiza. Para él quiere saber cómo se debe hacer ese ajuste para completar el 16% a pensión, teniendo en cuenta que la empresa solo aportó el 3%. Perfecto. Y es una muy buena pregunta y gracias a la persona que nos preguntó.
Hay dos opciones, ¿no? La primera es si aún sigue trabajando en la empresa, deberá ser la empresa la que haga ese ajuste del 3 al 16%, ¿sí? Pero si es una persona que ya se retiró de la empresa, que ya no trabaja en la empresa, para la pregunta es, debe crear su usuario como independiente en miplanilla.com, debe de traer el número de planilla con el que esa empresa pagó en ese periodo y hacer una planilla de corrección. ¿Por qué? Porque en la liquidación de la planilla de corrección de estos periodos necesitamos saber el número de la planilla con el cual la empresa pagó el 3%. Porque ¿qué hacemos nosotros? Decir, bueno, la empresa ya pagó el 3%, pues la persona a pagar ese 13% restante. Entonces deberán tener siempre el número de la planilla con que pagó la empresa. Pero ojo con esto, que es importante que el independiente que va a hacer esa corrección la realice a través del mismo operador con el que pagó la empresa. Si la empresa pagó por miplanilla.com allá en esa fecha de abril y mayo del 2020, el independiente deberá hacer la corrección con nosotros, con miplanilla.com. No se pueden hacer en operadores diferentes. Pero para que lo tengan presente es que ustedes deben hacerlo a través del operador. Gracias. Te comparto otra pregunta. Cuando una persona es empleado y a la vez tiene un contrato como independiente, ¿se debe descontar lo que la empresa paga como empleado al momento de liquidar la planilla como independiente? No. Recordemos que nosotros como independientes debemos hacer el pago cuando tenemos ingresos superiores a un salario mínimo. Vamos a poner un ejemplo de esa pregunta. Esa persona se gana 3 millones de pesos y la empresa le paga su seguridad social por 3 millones de pesos. Hasta ahí estamos bien y está normal. Pero si además de esos 3 millones de pesos que yo devengo en la empresa, yo tengo un ingreso de 2 millones de pesos, yo debería hacer el aporte a seguridad social como independiente por un salario mínimo. ¿Por qué? Porque es mínimo del 40%. Pero para cambiar el ejemplo, si yo me gano 3 millones de 3 millones de pesos en la empresa, perdón, y tengo un ingreso adicional de 600.000, ahí ya no debo hacer el pago como independiente, porque como independiente hago el pago de esos ingresos que superan un salario mínimo. Si son inferiores, no. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente y es, no debo sumar esos que me gano allá en la empresa y demás. No, no, no. Esto es como independiente, solito pues que recibo aparte de mi nómina que tengo en la compañía. Gracias, Tatiana. Te comparto la pregunta de Juan Sierra. En el ejemplo que tú nos citaste del profesor, si este independiente no tiene los mismos ingresos durante todo el año, ¿cómo debe realizar la cotización? Es una muy buena pregunta. Recordemos que lo que nos dice la norma es de el independiente debe mensualizar sus ingresos y pagar sobre el 40%. Puede que el profesor tenga contrato con la universidad uno, 2 y 3 durante un mes y el siguiente mes solo tiene contrato con una universidad. ¿Qué debe hacer ese profesor o qué debe hacer el independiente? Ingresar al momento que va a liquidar su planilla y colocar el IBC. Recordemos que cuando estamos liquidando la planilla nos dice qué IBC va a reportar para esta planilla. Entonces, cuando el profesor tenga ingresos de 10 millones, va a decir, voy a pagar por el 40% y coloca 4 millones. Para el mes siguiente puede decir, no, solo tengo el ingreso de una que me paga 2 millones, voy a poner un salario mínimo. Tarara. Pero para el siguiente mes pueda que tenga ingresos por 20 millones, entonces va a cambiar allá su IBC. Todos los meses puede hacer el cambio del IBC sin ningún problema porque debe corresponder a la realidad de lo que la persona recibe. Pero para contestar la pregunta ahí es sí, puede hacer el cambio todos los meses dependiendo de los ingresos que tenga, sea un salario mínimo o sean pues hasta 25 salarios mínimos. Gracias. Te comparto la pregunta de Nancy. Si tengo contrato con mi empresa, ellos pagan mi salud, mi pensión y mi ARL, puedo registrar en mi planilla ingresos extra por una actividad como arriendo para mejorar mi pensión. En este caso, también tendría que aportar a salud, pensión y ARL. Fijémonos que, y para responder, gracias a la pregunta de Nancy. Si yo tengo ingresos como independiente de un arriendo, aparte de lo que trabajo en una empresa, si esos ingresos son superiores a un salario mínimo, yo podría hacer el pago de la planilla como independiente. Es importante que ustedes sepan que mientras yo estoy en edad de aportar, y es mujeres hasta los 57, hombres hasta los 62, desde los 18 años, el ministerio nos dice y es, la seguridad social es un conjunto integrado y armonioso de administradoras. Para responder la pregunta es,
sí es necesario hacer el aporte a pensión y a salud mientras yo esté en edad de hacer aporte. Si yo ya soy una persona, es diferente de una persona que es pensionada. Una persona que es pensionada solo hará el aporte a salud sobre ese ingreso que tiene. Pero si soy una persona de 20, 30, 40 años, recordemos, 18 años hasta 57 o 62, mujer o hombre, deberá hacer el aporte a pensión y a salud de manera obligatoria. No es obligatorio el aporte a riesgos, ¿sí? Fíjense que el aporte a riesgos es voluntario o es si mi contrato me lo exige, porque hay tipos de contratos, de contratistas y contratos que requieren la ARL. Pero si no es necesaria la ARL, de manera obligatoria deberá pagar pensión y salud. Gracias, Tatiana. Máximo, ¿en qué tiempo puedo realizar una planilla de corrección? No hay un tiempo límite. Fíjense que ahorita estaban haciendo una pregunta y es, quiero corregir el año 2020, ¿sí? Yo quiero corregir el año o la empresa pagó mal en el año 2015 y necesita hacer la corrección porque tiene un requerimiento de la administradora. O un independiente puede corregir la planilla del 2011 ya pagada. Recordemos que las planillas de corrección aplican para las planillas que ya tienen un pago inicial. ¿Sí? No es para cuando hay ausencia absoluta de pago, no, es para cuando ya hay el pago de una planilla inicial. Diferente, y acá va un paréntesis así súper, súper gigante, y es, ojo con la planilla N de las novedades que yo necesito reportar sin pago. Voy a devolver acá la diapositiva para que lo tengamos súper presente la persona que nos pregunta. La novedad sin aporte, la planilla N de novedad sin aporte, sí tiene una fecha límite, porque esta planilla va en pago en 0 pesos. Entonces, sí tiene una fecha límite y su fecha límite es el último día hábil del mes en el que deba pagar. Ejemplo, si yo pagué mi planilla superjuiciosa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, que lo pago en octubre, pero estando en octubre digo, no, yo en septiembre no tuve ingresos. ¿Hasta cuándo tengo plazo? Hasta el último día hábil de octubre en la fecha, en el horario hábil del botón PSE. Para responder, tendré plazo hasta el 31 de octubre a las 4:30 de la tarde para hacer esa planilla. Entonces, fíjense que la N en la que yo necesito corregir un valor o un aporte no tiene fecha límite o no caduca, pues, pero una N de novedad sin aporte sí tiene límite. ¿Listo? Para poder poner los dos escenarios ahí. Gracias por la pregunta. Gracias, Tati. Te comparto la pregunta de Fabián Alfredo. Este es referente a los cambios del tipo de cotizante. La pregunta dice así: en el mes de septiembre pagué mi planilla. La entidad pública me hizo la observación que debo hacer el pago como cotizante 57. Sin embargo, revisada la planilla, efectivamente aparece como cotizante 57, pero al momento de cargarla en el SECOP me arrojó un mensaje de advertencia sobre la planilla presentada. Según lo dicho, ¿es posible corregir esa parte de la planilla? ¿Qué opción debo seleccionar al momento de liquidar la planilla para pago? Es una muy buena pregunta y es una pregunta que le aplica a las personas que son contratistas. Ojo, personas contratistas, y si no me falla la memoria, estos contratistas del Estado. Los contratistas del Estado tienen contratos de prestación de servicios superior a un mes. Por lo tanto, SECOP le pide a esos independientes y a esos contratistas que su planilla la paguen con el tipo de cotizante 59. El cotizante 59 es un independiente con contrato de prestación de servicios superior a un mes. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cuando liquidan la planilla, muchas veces lo hacen de manera autónoma, lo liquidan a través de un tipo de cotizante errado, que es el tipo de cotizante 57. El tipo de cotizante 57 es un independiente con contratos diferentes a prestación de servicios personales. Esa es la razón por las cuales el SECOP les pide el cotizante 59. A través de la planilla pila no puedo hacer ese cambio. Si yo pagué como 57, yo no puedo hacer el cambio de tipo de cotizante a 59. ¿Qué tengo que hacer? Para periodos futuros, fijarme y de verdad detallar muy presente que el tipo de cotizante independiente que yo estoy liquidando es un independiente con contrato de prestación de servicios, con contrato de prestación de servicios superior a un mes. Y que cuando yo descargue, aquí nos toca aprender algo y es que siempre que yo liquido y previo a pagar, hagamos esa revisión. En mi planilla.com tenemos la posibilidad de que ustedes descarguen la planilla en Excel, en PDF, en HTML. Siempre descarguen su planilla y revisen.
Les mencionaba al inicio, ojo con la terminología puntual que nos exige la norma, porque fíjense que muy a pesar de que pareciera que no es un dato tan importante, sí es un dato importante y más para estas personas que son contratistas del Estado. Tendrán que fijarse cuando ustedes descarguen el reporte de su planilla que diga tipo de cotizante 59, porque Secop sí les pone problema cuando no cotizan por el 59. Entonces, ojo con esto. Pero para responder tu pregunta, no, a través de la planilla Pila no es posible corregir ese tipo de cotizante. Salió hace, ay, la memoria me falla, pero si no es hace más o menos un año o 2 años, en donde nos envió una aclaración diciendo no pueden corregir ese tipo de cotizante. Todos los operadores deberán, si pagó por el 57, así se quedó, corríjalo para periodos futuros. ¿Listo? Creo que ahí respondí la pregunta. Un poquito larga, pero siempre es importante dar ese contexto para las personas que nos están haciendo la pregunta. Muchas gracias, Tati. Igual recordarle a nuestros asistentes que todas estas inquietudes pueden resolverlas ingresando al centro de ayuda. Allá encuentran la norma y encuentran los artículos y encuentran la norma de Ujú. la cual nos acaba de hablar Tatiana para que estén al día con esos cambios normativos. Tati, tenemos varias preguntas acerca de la novedad T. Básicamente quieren saber Ok. nuestros aportantes a partir de cuándo inició el pago de de los contratistas por parte de los contratantes y cómo es el manejo o el reporte de la planilla con novedad de retiro X y el manejo de la novedad de retiro T para estos aportantes. Listo. El aportante tipo 15 o el aportante que es contratante de prestación de servicios nació en agosto, ¿sí? Realmente viene con todo lo que nos trajo la reforma laboral. La reforma laboral, si bien se hundió, quedaron dos artículos vivos y uno de los artículos es que se crea el tipo de aportante 15, que es el contratante para que pueda pagar la seguridad social de sus contratistas. ¿Cuándo arrancó? El 1 de agosto. ¿No? Entonces, el 1 de agosto, las empresas contratantes tienen la posibilidad de hacer la retención y el pago de la seguridad social de sus contratistas. Ojo, tienen la posibilidad si lo acuerdan. No es que sea obligatorio, no es que el contratante de manera obligatoria deba retener, no, es siempre y cuando lo acuerde. Entonces, ¿cuándo nació? El 1 de agosto. Me hiciste dos preguntas. ¿Cuándo nació? Y la segunda, por favor, ¿me Ujú. la recuerdas? Y a partir, ¿cuándo inició esta medida y cómo es el Ujú. reporte de las novedades, tanto la novedad T y la novedad de retiro X? Listo. La novedad T solo le aplica al contratante. Esta novedad es para notificar la terminación del contrato con ese contratista, no para retirarlo. Entonces, ¿qué deberá hacer el independiente si se quiere retirar? Crear su usuario como independiente para reportar la novedad en X dentro de miplanilla.com. Ahí le pedirá unos datos como cuál fue el tipo, cuál fue el número de la planilla que pagó su contratante, a partir de cuándo será la fecha de retiro como independiente. Pero siempre es importante que si soy un contratista, y esto solo le aplica a los contratistas en los que su contratante retiene la seguridad social y hace el pago. ¿Sí? Si yo soy un contratista que yo me encargo de pagar mi propia seguridad social, ahí no aplica la novedad T, ahí solo aplica que ustedes hagan la novedad de retiro como independientes si dejan de trabajar o si dejan de percibir ingresos, ¿listo? Pero la T solo le aplica a esos independientes que acordaron con su contratante esa retención y pago de la seguridad social. Entonces no se me vayan a confundir porque no es para todos los independientes, es solo para aquellos que su contratante retiene y paga la seguridad social. Soy súper insistente en el tema porque no quiero que se confundan, que sé que nos acompañan muchos contratistas y dicen, ¿y ahora cómo reporto la T, la X? No, no, no. Si yo soy un contratista independiente y yo sigo pagando mi planilla a través de mi planilla.com y siempre la he pagado, a mí no me aplica nada de esto. ¿Listo? Espero haber contestado la pregunta. Gracias, Tati. Tengo una pregunta. Si tengo dos contratos con riesgo diferente, ¿qué riesgo debo colocar en la planilla? El más alto. El más alto. Recordemos que tener un riesgo diferente no me permite liquidar dos planillas el mismo periodo, porque eso significa que la administradora va a empezar a recibir información de una, información de otra, y dice cuál hago caso o cuál no debo hacerle caso, y es a través de un operador de información, yo solo podré liquidar una planilla como independiente para el mismo mes.
Ah, si es que tenía más valor, tenía más ingresos, ¿qué debo hacer? Una planilla de corrección, que es lo que hemos hablado en esta. ¿M? Pero en este caso, porque sí nos sucede mucho y tenemos esa pregunta, la escalamos al ministerio y en mesas de trabajo lo validamos con las administradoras, es deberán hacer el pago de la tarifa de riesgo más alta para que cubran la más baja. Muchas gracias, Tati. Creo que Sí, ya señora. vamos finalizando. Te Gracias. comparto la pregunta de Marcela. Si soy independiente y no tengo ingresos este mes, pero necesito seguir con los servicios de salud, ¿debo pagar la planilla completa? ¿Cuál sería el valor a pagar si no recibí ni siquiera un salario mínimo? Entonces, en miplanilla.com, y recordemos que esto es un tema normativo, nosotros somos un operador de información y entendemos la situación que no tienes un ingreso, pero si tú necesitas seguir con el sistema de salud contributivo, deberás hacer el pago de la seguridad social por un salario mínimo y tendré que pagar pensión y salud, por lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El conjunto de administradoras es un conjunto integrado y armonioso y demás. ¿Listo? Ahora bien, tengan presente que también hay acceso a un régimen subsidiado. Si ustedes se retiran de hacer el pago de la pensión y de la salud a través de la planilla de seguridad social, posterior deberán hacer todos los trámites con cada administradora, con su administradora de salud, para que ustedes tengan cobertura a través del sistema subsidiado, ¿sí? En todo caso, tendrán acceso al servicio de salud. No significa que si yo no pago seguridad social me quedo desamparada completamente, no. ¿Por qué? Porque el Estado o el Estado colombiano lo que hace es darle una protección en salud a todos los colombianos y cuando no tenemos esa posibilidad de pagar, ¿qué debería hacer? Reportar esa novedad de retiro para que las administradoras no me cobren y hacer mis trámites con la administradora de salud para que tengamos acceso al servicio subsidiado de salud. Gracias, Tati. Para finalizar, tenemos varias preguntas donde nos están solicitando los datos o los números de contacto de los asesores de mi planilla por requerimientos de UGPP, por inconvenientes o por dudas que tienen con mi planilla. ¿Tú nos puedes recordar cuáles son esas líneas o a dónde se pueden comunicar los aportantes? Claro que sí. Los invitamos a todos a que nos visiten en www.miplanilla.com. Hay dos opciones. La primera en donde tengo un centro de ayuda en donde puedo escribir mi pregunta y seguramente van a encontrar la mayoría de sus respuestas, pero si ustedes necesitan contactarse, pedir que les carguen planillas y demás, hay un botoncito en la parte superior derecha, si la memoria no me falla, que dice contáctenos. Ahí nos dejan sus datos y por supuesto que nosotros tenemos la opción de que nos hagan todas las consultas, soliciten cargues de planillas y demás, porque entendemos que de la UGPP no puede ser tan fácil la liquidación. Entonces, ustedes nos envían el caso con toda la información súper importante. Envíenos todos los detalles, fechas, valores y veces, porque si me dicen como tengo requerimiento de la UGPP, pues quedamos nosotros como sin poder liquidar. Entonces, en contáctenos, ustedes nos dejan todos sus datos, el caso que necesitan y nosotros les respondemos al correo que nos registre. ¿Listo? Listo. Tatiana, muchas gracias por toda esta explicación, por todo el tiempo que nos destinaste a responder las dudas. Esperamos haber abarcado todas las inquietudes que tenían nuestros aportantes. Les agradecemos su participación y esperamos pues contar con su presencia en próximas sesiones. Claro que sí. A todos invitadísimos que nos visiten en nuestras redes sociales. Recordarles que esta sesión está siendo grabada para que ustedes la consulten en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Tratamos de abarcar la mayoría de preguntas. Como les decía al inicio, será muy complicado poder responderlas todas, pero si quedaron con dudas o inquietudes, escríbanos en contáctenos, que está en www.emplanilla.com, tal vez porque vi que a alguien no le contestamos alguna pregunta específica, pero no se preocupen, para eso tenemos nuestros canales de atención. El tiempo pues aquí apremia. A todos muchísimas gracias, súper invitados a que todos los meses nos visiten. Dudas, preguntas, déjenos sus comentarios aquí en el QR que tienen en pantalla. Dejamos en el chat de la reunión el link para que nos cuenten y muchas gracias, Jamie, por tu compañía y a todos por tu asistencia. Que tengan un feliz día. Feliz día.